Hoy nos enfrentamos a una disyuntiva fascinante y, para muchos, un problema aparentemente imposible de resolver. ¿Debemos ir tan rápido que arriesgamos todo, o tan lento que nunca llegamos a nuestro destino? Esta cuestión, aunque suena filosófica, aplica perfectamente al mundo de los sistemas operativos y, más específicamente, a Linux. En Windows o en otros sistemas operativos, no puedes controlar completamente la velocidad de evolución de tu PC. Pero en Linux, tienes una libertad total que, aunque maravillosa, puede convertirse en un problema. Linux avanza a una velocidad vertiginosa, lo que puede ser tanto una bendición como una maldición. Ya hemos hablado en este canal sobre los distintos sabores de Linux, Ubuntu, Fedora, Zorin y muchos más. Más allá de las diferencias en apariencia y funcionalidades, hay una cuestión vital que a menudo se pasa por alto: la capacidad de actualizarse rápidamente y adoptar las últimas innovaciones. En un extremo del espectro, tenemos distribuciones como Arch Linux y Debian. Ninguna de estas distros es adecuada para principiantes, pero son perfectas para ilustrar nuestro punto. Imagina que acabas de comprar una tarjeta de video lanzada ayer y quieres las mejores optimizaciones para juegos o las últimas mejoras visuales de tu interfaz gráfica. Con Arch Linux, tendrás todo esto prácticamente de inmediato. Tu PC se actualizará con una frecuencia diaria con lo más reciente y novedoso. Sí, así como lo oyes. Pero hay un gran inconveniente: este ritmo frenético implica que las cosas no se prueban lo suficiente, y es posible que te encuentres con errores serios, similares a los de Windows, o incluso que tu PC no arranque después de una actualización, obligándote a reinstalar todo el sistema. Esto es obviamente frustrante y, a menos que seas un experto, probablemente no podrás solucionarlo fácilmente. En el polo opuesto, tenemos Debian, una distribución que se asegura de que no haya ni un solo error antes de lanzar una actualización. Esto la hace extremadamente confiable, por lo que es utilizada en lugares serios como la NASA y servidores de Internet. El problema es que este proceso tan minucioso implica que las actualizaciones tardan muchísimo en llegar. Así que, si tienes hardware moderno o quieres las últimas tecnologías, debes olvidarte de usar Debian o armarte de paciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Elegir entre lo más reciente o lo más antiguo no suena especialmente atractivo. Aquí es donde entran en juego distribuciones como Ubuntu, que ofrecen un equilibrio perfecto entre estabilidad y actualización. Si quieres inclinarte un poco más hacia la vanguardia sin sacrificar demasiada estabilidad, Fedora es una excelente opción. Para los novatos, la recomendación segura es Ubuntu, y si prefieren algo más parecido a Windows, Zorin es ideal. Es interesante notar que muchos gamers usan Arch Linux, a pesar de ser una de las distribuciones más difíciles de instalar y mantener, solo para estar siempre a la vanguardia. Incluso presumen de esto y lo recomiendan a novatos, que solo quieren una PC que funcione sin complicaciones. Sin embargo, las mejoras que llegan rápidamente a distros como Arch Linux también llegan eventualmente a Ubuntu, solo que en lugar de días, puede tardar un par de meses. Dado lo lento que avanzan otros sistemas como Windows, no me parece mala idea usar Ubuntu. Si eres curioso y buscas un punto intermedio, Fedora es una excelente opción, aunque lo recomiendo solo para usuarios que no tengan tarjetas Nvidia. Puedes ver nuestros videos sobre cómo instalar Ubuntu o Fedora aquí en el canal si te interesa explorar más. Gracias por ver el video. No olvides darle like si te gustó, suscribirte para más contenido sobre Linux y dejar tus comentarios sobre qué distribución prefieres y por qué. Hasta la próxima.